Buenas tardes, queridos hermanos, grandes bendiciones. Ministerios Príncipe de Paz os da la bienvenida. Continuando con nuestro estudio de Efesios, hoy con el capítulo 2 de los versículos del 1 al 10. El tema de la enseñanza es, pero Dios, la palabra de Dios dice así: en cuanto a vosotros estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo conforme a la corriente de este mundo y al príncipe de la potestad del aire, en el espíritu que ahora actúa en los hijos de la desobediencia. En otro tiempo todos nosotros vivimos entre ellos en las pasiones de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de la mente. Y por la naturaleza éramos hijos de la ira, como los demás. Pero Dios, quien es rico en misericordia a causa de su gran amor, que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales, para mostrar en las edades venideras las superabundantes riquezas de su gracia por su bondad hacia nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe, porque nosotros somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La idea principal en los versículos del 1 al 10 de la siguiente: en su asombrosa gracia, amor, misericordia y bondad, Dios nos dio vida espiritual en Cristo. Jeremy Bentham, 1748 a 1832, fue un filósofo, entre otras cosas, y se le consideraba fundador del ultraliteralismo, el principio de la mayor felicidad. Fue una figura interesante en más de un sentido. De hecho, su nombre aparece en una serie de televisión que se llama Lost, como alias del personaje de John Cook. Al parecer, en su testamento, Bentham dejó una fortuna a un hospital de Londres, pero había una condición: Bentham debería estar presente en todas las reuniones del Consejo de Administración. Al parecer, durante más de 100 años, los restos de Bentham fueron llevados a la sala de juntas cada mes y colocados a la cabeza de la mesa. Su esqueleto estaba vestido con ropas del siglo XVII y un sombrerito que se le colocaba en su cabeza. En las actas de cada reunión, el Consejo de Administración en una línea decía: Señor Jeremy Bentham, presente, pero sin voto. Esto no era una broma de su filosofía. Por supuesto, nunca votó porque estaba muerto desde 1832. Hoy llegamos a un pasaje que muestra cuánto estábamos muertos espiritualmente, y Dios hizo que vivamos en Cristo porque estábamos presentes, pero sin votar hasta que el día de que Dios nos dio la vida. A grandes rasgos, el párrafo consta de dos frases en griego en el versículos del 1 al 7 y del 8 al 10. El sujeto de la primera frase es la realidad de Dios, versículo 4. El verbo principal, hecho vivo por la sombra de la gracia. Dios ha hecho latir nuestros corazones espiritualmente muertos. Además, este pasaje está relacionado con la selección anterior, especialmente en el capítulo 1, 19 y 20, que describe la poderosa obra de Dios que resucita a Jesús entre los muertos. Este mismo poder nos levanta de la muerte a la vida, permitiéndonos ahora destacar tres verdades sobre la obra de Dios y darnos vida. Apartados de Cristo, estábamos espiritualmente muertos. Capítulo 2, versículos del 1 al 3. Pablo comienza con nuestro pasado precristiano. El panorama no es bueno. El versículo 1 dice: ustedes, a quien se dirige a los gentiles de Éfeso. En lugar dice todos nosotros, y luego los demás, versículo 3. Pablo abarca todas estas frases que se dispone a describir según el segmento degradante de la sociedad o alguna tribu caníbal de algún lugar. Estaba hablando de todos en este diagnóstico bíblico de nuestra naturaleza pecaminosa. Pablo nos muestra quiénes éramos antes de Cristo con tres descripciones. Estábamos muertos. Capítulo 2, versículo 1. Pablo dice que estábamos muertos de nuestros delitos y pecados. Versículo 1. Este era nuestro pasado anterior de alejamiento de Dios,
Pablo lo repite más adelante en el texto con su asombro por lo que Dios ha hecho en cuando estábamos muertos de nuestros delitos, versículo 5. Delitos llama la atención sobre los aspectos del pecado. Pecado es un relato más amplio de la maldad humana. Estábamos muertos, contenidos en delitos, en un estado pecaminoso, por lo tanto éramos miserables y culpables a causa de nuestros delitos y pecados. Observe lo que Pablo dice en Efesios 4:18, estábamos excluidos de la vida de Dios. Esto significa que estábamos muertos, estábamos separados de la verdadera vida eterna, espiritualmente dada y sostenida por Dios. Ahora bien, todo esto en lo contrario de lo que el mundo nos dice sobre nosotros mismos. Como seres humanos, el mundo nos dice que somos básicamente buenos, así que creemos en nosotros mismos, podemos hacer cualquier otra cosa. Aunque una persona espiritualmente muerta puede hacer cosas increíbles, estar portadora de la imagen de Dios, hacer obras de arte, participar en deportes excepcionalmente bien, ganar dinero, hacer trabajo humanitario, puede hacer hasta... pero no puede hacer nada espiritualmente porque está desconectado de la vida. En Efesios 2, del 1 al 3, se puede ser más claro. Los seres humanos se enfrentan a una triste situación. No somos moralmente buenos, no somos neutrales, solo estamos casi muertos. Estamos totalmente muertos y necesitamos un milagro que solo Dios lo podía realizar. Si Dios hizo este milagro en su corazón, entonces debe celebrar su gracia. En Lucas 15, Jesús cuenta la parábola sobre los dos hijos perdidos con el concepto del primer hijo que encontramos una poderosa ilustración en Efesios 2. Nos encontramos con el hermano menor que se rebelaba contra su padre, viene imprudentemente en el pecado y acaba comiendo con todos los cerdos. Pero cuando el hijo recobra el sentido común y vuelve a casa con su padre bondadoso e indulgente, éste le dice: comamos y regocijémonos, porque el hijo que estaba muerto ha vuelto a vivir, estaba perdido y ha sido hallado. Lucas capítulo 15, versículos 23 y 24. Fuimos desobedientes, capítulo 2, versículo 2 al 3a. Pablo describe cómo desobedecíamos a Dios y lo que hacían nuestros primeros padres. En lugar de seguir a Dios, seguían estas tres fuerzas malignas. Seguimos al mundo. Pablo se refiere a los pecados de los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo. Versículo 2. La persona no se salva, estaba controlada por las influencias del mundo, por los valores de la época, que son contrarios a los valores de Dios. Los que no son salvos asumen las actitudes, los hábitos, los estilos de vida de la cultura, reflejando las palabras de Pablo en el capítulo 2 en 2 de Timoteo, capítulo 3, del 1 al 5. Las palabras de Juan, sus vidas están marcadas por la pasión, por la carne, por la pasión de los ojos y la arrogancia. Sigamos a Satanás. Pablo describe la obra del maligno conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu de la que ahora opera en los hijos de la desobediencia, versículo 2. Efesios habla más sobre los principados del poder de cualquier otra carta del Nuevo Testamento y llama la atención sobre el poder que está detrás de ellos. Satanás, capítulo 4, versículo 27. Gobernante o príncipe del Antiguo Testamento era un término utilizado para el líder nacional o local o tribal. En los evangelios, Satanás es el gobernante de los demonios, Mateo 9:34, Marcos 3:32, y el gobernante de este mundo, Juan 12:31. Pablo también se refiere a él como el Dios de este mundo, 2 de Corintios 4:4. Cielos inferiores en un mundo caído se refería al espacio intermedio entre el cielo y la tierra, donde habitan los espíritus malignos. Aquí se refiere a un lugar de la actividad de Satanás. El espíritu que ahora obra en los desobedientes describe la forma de Satanás. Actúa en los incrédulos. Ellos no están completamente poseídos por Satanás, pero viven en el mundo de las tinieblas, que en el de Satanás tiene dominio, el que pone la carnada y la gente pecadora que la muerde. Desobedeciendo a Dios, Pablo vuelve a mencionar a los desobedientes. En Efesios 5, versículo 6, reaccionándolos como pecadores, como la inmoralidad sexual, la impureza, la avaricia y la palabra necia. Seguimos en las pasiones de nuestra carne. Pablo llama a los deseos carnales y las inclinaciones de nuestra carne y pensamientos, versículo 3. Estas pasiones se asocian a Gálatas capítulo 5, versículos del 16 al 21. En otros lugares son pecados como la ira, la inmoralidad sexual, la idolatría, la hechicería, los celos, las disputas, las diserciones, la embriaguez. Los romanos
Pablo nos dice los resultados de tal estado en la vida. Los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Romanos 8:8. El profeta del Antiguo Testamento, Jeremías, lo expresó de la siguiente manera. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y sin remedio. ¿Quién lo conocerá? Jeremías 17, versículo 9. Pablo se dejó llevar aquí en nuestra condición tan mala. Si esta es la verdad, aunque los humanos lleven la imagen de Dios y el pecado no ha destruido la imagen de Dios por completo, estamos radicalmente depravados y somos incapaces de llevar la imagen de Dios a través del nuevo nacimiento. Nuestro comportamiento se explica por las tres influencias del mundo, Satanás y la carne. Todos ellos juegan un papel en la condición pecaminosa del hombre. Teológicamente, Pablo está describiendo la doctrina de la depravación total, es decir, todos los aspectos de nuestro ser han sido infectados por la enfermedad mortal del pecado. Pablo también está describiendo nuestra incapacidad local, es decir, moral, que no somos capaces de responder a Dios. Por parte de la gracia, el hecho que no queremos responder a Dios, pero cuando necesitamos la gracia de Dios, estamos condenados, versículo 3b. Pablo sigue diciendo que éramos por naturaleza hijos de la ira con respecto a la humanidad, versículo 3. Los desobedientes del versículo 2 son ahora hijos destinados a la ira en el versículo 3, en lo que justamente merecemos de nuestro estado espiritual, que no podría ser más trágico o desesperado. Estamos justamente bajo el juicio de Dios. Él tiene razón al condenarnos por nuestros pecados, Efesios 5:6. Dios es santo y la barrera del pecado bajo la alfombra. Muchos piensan que Dios del Antiguo Testamento era un Dios de ira, pero el Nuevo Testamento es un amigo de todos. No es así. Lo que tenemos ahora es un periodo de paciencia. La puerta de la misericordia está abierta de par en par y podemos entrar en esta gracia y ser salvos. Pero la ira venidera de Dios es peor que cualquier otra cosa del Antiguo Testamento. Las palabras de los hebreos deberían humillarnos. Es algo aterrador estar o caer en manos de un Dios vivo. Hebreos 10:31. Dios actúa de manera justa, no de una manera de venganza injusta o de un arrebato de ira. Castigará el pecado de los pecadores con justicia. La buena noticia es que la ira de Dios no se ha derramado sobre nosotros, sino sobre el Salvador. Jesús bebió la copa, una metáfora que describe la ira de Dios. Él bebió la copa y nosotros bebemos la gracia. Bendito sea su santo nombre. Pablo llama nuestra atención sobre la profundidad de nuestra depravación para magnificar la misericordia y la gracia de Dios al salvarnos, como una tela negra sobre la que se sienta un hermoso diamante. Y Pablo nos da el diamante del Evangelio, con lo que se miden dos palabras más dulces que la Biblia. Pero Dios, cristiano, contempla su biografía. Con Cristo estamos espiritualmente vivos, versículos del 4 al 7. La iniciativa de la gracia y de la acción soberana de Dios contrastan maravillosamente con los versículos del 1 al 3. Estábamos sin vida, sin esperanza, bajo condena, pero Dios vivo a rescatarnos. Observe cómo Pablo describe el carácter de Dios y la obra de Dios en estos sorprendentes versículos. El carácter de Dios, capítulo 4, versículo 7. Lo que impulsó la salvación, de que Dios fue su misericordia, su amor, su gracia, su bondad. Pablo puede dar la misma frase, afirmar la ira de Dios, el amor de Dios. De hecho, no se puede entender lo uno sin lo otro. Observa las descripciones de la bondad de Dios en estos versículos. Dios es rico en misericordia, versículo 4. En el Antiguo Testamento describe a Dios como rico de amor y fiel, en el Salmo 103:8, como alguien que se deleita en el amor fiel. La palabra en hebreo, chesed, se refiere al amor leal y misericordioso de Dios. La misericordia de Dios también se distribuye soberanamente. Dios dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, Romanos 9:15. Además, Dios nos ha mostrado un gran amor, Efesios 2:4. A los romanos, Pablo les describe: pero Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, muertos, depravados, condenados, Cristo murió por nosotros, Romanos 5:8. Pablo también destaca la sorprendente gracia de Dios en estos versículos, en Efesios 2:5 al 8. Ser vivificados cuando estábamos muertos es una obra de la gracia. Los creyentes han experimentado el favor inmerecido de Dios. 12 veces se menciona la gracia de Dios en Efesios. En el capítulo 1, Pablo dijo: nuestra salvación fue para alabanza en la gloria de su gracia.
capítulo 1, versículo 6. Pablo se extiende las palabras al mencionar también las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad, capítulo 2, versículo 7. Por toda la eternidad seremos receptores de la gracia, trofeos de la gracia, que se ha desplegado infinitas riquezas de la gracia y bondad hacia nosotros. La obra de Dios, capítulo 2, versículos 5 y 7. Ahora mire lo que Dios hizo en su misericordia, gracia, amor y bondad. Pablo comienza diciendo que Dios nos dio vida juntamente con Cristo, versículo 5. Se introduce el verbo principal que se rige en la frase nos dio vida, así como Jesús resucitó a Lázaro entre los muertos, también nos dijo a nosotros su nombre, sal fuera, y como Lázaro nos levantamos y nos regocijamos en su gracia. Tenemos lo que los teólogos han denominado un llamado exterior, que llega a todo el mundo a través de la proclamación del Evangelio, y un llamado interior que es el Espíritu Santo que realiza en los corazones. Los que son cristianos han sentido este llamado interior, Gálatas 1:6. Pablo experimentó este llamado para venir a Cristo, Gálatas 1:15. No podemos insistir demasiado en la importancia de esta doctrina de la regeneración. El cristiano no consciente no se convierte en una persona más agradable ni en comenzar una nueva rutina religiosa. Se trata de convertirse en una persona nueva. Segunda de Corintios 5:17. Una noche un hombre religioso llamado Nicodemo vino a hacerle algunas preguntas a nuestro Señor Jesús espirituales. Tenía mucho conocimiento religioso, pero no se había hecho vivo. Jesús le dijo, en verdad te digo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3. Tenemos que recordar que nadie está fuera del alcance de la gracia regeneradora de Dios y nadie está fuera de la necesidad de la gracia regeneradora de Dios. Recuerdo haber predicado en una iglesia, en una zona conocida al sur de la ciudad. Un hombre de 70 años estaba repartiendo boletines como hacía cada semana que predique sobre Juan 3, y él se acercó después del servicio y dijo, nunca había escuchado eso. Alguien me preguntó cuando era yo un niño, ¿crees que ya es hora que tienes que te unas a una iglesia? Y lo hice, pero siento que Dios me estaba despertando hoy. Más tarde me bauticé a este señor tras su confesión de fe. Me encanta la historia particular relacionada con el ministerio del evangelista del siglo XVIII, George Whitefield, quien supuestamente predicó sobre Juan 3 miles de veces. Un día durante un sermón de gran despertar predicó con un corazón. Un hombre con los bolsillos llenos de piedras acudió a escucharle con un propósito de agredirle físicamente al famoso evangelista. Una vez terminado el sermón, pero después del emotivo y poderoso mensaje de Whitefield, el hombre se acercó al predicador, vació sus bolsillos y le dijo, vine a escuchar con mis bolsillos llenos de piedras para romperle la cabeza, pero tu sermón me superó y me rompió el corazón. Dios vio la vida de este hombre enojado, hostil a través del Evangelio. Es cierto que el Evangelio puede derretir el hielo o endurecer el barro. Alábalo, sea Dios, porque derrite los corazones de los hombres y mujeres más duros y les da una nueva vida. Hay una especie de paréntesis en el versículo 5. Gracias a ustedes han sido salvos. Pablo repite de nuevo en el versículo 8. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Ser resucitado de entre los muertos en todo es por gracia. Ambas frases están a tiempo perfecto, enfatizando las consecuencias permanentes de la conversación. Para captar lo que Pablo está diciendo, podríamos decirlo así: has oído y has sido salvo, tiempo pasado; estás siendo salvado, tiempo presente; estás salvo, tiempo futuro. Observe también como Pablo dice que hemos sido vivificados con Cristo, versículo 5. Pablo subraya nuestra unión con Cristo, de hecho, en 3 verbos que tiene un prefijo que significa con, vivo con Cristo, resucitado con Cristo y sentado con Cristo. Consideren la naturaleza asombrosa de la obra de Dios al unirnos con Cristo. Pablo dice que Dios nos resucitó con Cristo, versículo 6. Esta es una clara alusión de la resurrección de Jesús. Pablo utiliza una palabra compuesta para declarar que hemos sido resucitados juntos, que tiene un prefijo
Y que conocemos esta palabra por la información que detalla y obtenemos SYNC, la abreviatura de sincronizar, sincronizados en nuestros teléfonos con nuestros ordenadores para transferir la música del ordenador o del teléfono. O bueno, nosotros fuimos sincronizados con Cristo. Lo que Dios hizo por Cristo lo hizo al mismo tiempo por cada uno de nosotros. De alguna manera asombrosa, cuando Jesucristo salió de la tumba hace 2100 años atrás, Tony Mérida se levantó con él en Colosenses 2:12. Pablo dice que en esto ha tenido lugar, también han resucitado en él. Por eso Pablo dice, busquen las cosas de arriba, Colosenses 3:1. A continuación Pablo añade lo que Dios se sentó con Cristo, versículo 6b. En el capítulo 1, Pablo alabó a Dios por haberle exaltado a Jesús sobre todos los poderes y fuerzas. Ahora dice que estamos sentados con Jesús. Esto significa que tenemos una posición de superioridad y de autoridad sobre los poderes malignos. No significa que seamos divinos, solo hay un trono, pero estamos sentados en él y tenemos el poder para vencer. No tenemos que sucumbir al mundo oscuro y a los planes de Satanás. También note aquí el aspecto del ya, pero todavía no, de la salvación. Ahora estamos resucitados, sentados con Él, pero estamos esperando la plena realización de nuestra salvación. La última hora de la gracia que Pablo señala está orientada al futuro. Dice que Dios nos dispensará la gracia para siempre en Cristo, versículo 7. La razón por la que Dios nos ha mostrado tal gracia es para que seamos la demostración de su gracia para siempre. Seremos sus trofeos de gracia. Dios dice que en efecto, mira lo que puedo hacer con semejante desastre, reflejándose sobre la idea de la gracia para las edades venideras. En lugar de la ira tenemos gracia eterna. En Cristo somos obra de Dios, versículos del 8 al 10. Ahora Pablo profundiza el don de Dios gratuito de la salvación de Dios, introduciendo en el debate de la fe y en las obras. Primero enfatiza cómo la salvación es un regalo y luego cómo la verdadera salvación resulta de las buenas obras. La salvación es un regalo, versículos 8 y 9. Pablo destaca primero la gracia de Dios, porque por gracia ustedes han sido salvos por medio de la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Versículo 8-9. Esto, en efecto, es la gracia que capta la mente de Pablo en estos 10 versículos. El gran rescate de Dios hacia nosotros es por gracia. Piense en el gran cambio que ha tenido lugar entre los versículos 1 al 3 y el 4 al 7. Muertos en delitos y pecados, vivos en Cristo, hijos de la desobediencia sentados junto a Cristo, hijos de la ira sentados con Cristo, hijos de la ira receptores de la abundante misericordia, hijos de la ira receptores de un gran amor, hijos de la ira receptores de la gracia abundante, hijos de la ira receptores de la bondad de Dios, hijos de la ira trofeos de la gracia de Dios. Pablo dice que la gracia viene por la fe. Esta es la respuesta humana en creer, Efesios 1:13. Como nos apropiamos de lo que se acaba de decir, con la fe es el instrumento por el cual nos aferramos a Cristo, por lo que no es una obra, es un don. Miren lo que dice Pablo, es un don de Dios, versículo 8. ¿Dónde es? Y se refiere a la fe. Gramaticalmente indica que toda la salvación debe ser vista como un regalo de la gracia. Es un don, la fe es un don, la salvación es un don. Nunca debemos pensar en la salvación como una transición de lo que pasa, en lo que Dios proporcionará la gracia hacia nosotros y la fe. No todo es gracia, estábamos muertos y tuvimos que ser despertados para creer. De modo, el ejemplo de Lucas que describe a Apolos ayudó mucho a los que estaban en gracia que habían creído, Hechos 18:27. Cuando la salvación es un don divino, no se puede ganar. Nuestros esfuerzos morales o actividades religiosas no pueden ganar a la salvación. No fuimos salvados porque éramos más inteligentes que otros, o bonitos que otros, o más dotados que otros. Nuestra salvación fue obra de Dios. Dios nos mostró una gracia asombrosa y puso a su Hijo como nuestro sustituto y nos concedió la fe para creer en el Salvador. Nadie puede jactarse. Versículo 9b. Solo hay uno que debe ser exaltado en esta salvación y es Dios.
No hemos trabajado para ello y por lo tanto no podemos captarnos. Romanos 4:2. Dios en su gracia envió a Cristo para que viviera y nos diera la vida que nosotros que podríamos vivir, muriera la muerte que deberíamos haber muerto y resucitar a nuestro favor. Dios resucitó a Cristo y nosotros con él. No ha sentado en los cielos y se dispensa la gracia para siempre. La gloria no es solo para la salvación. Pablo lo dice bien cuando escribe: ¿qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Primera de Corintios 4:7. Y puesto que hemos recibido esta salvación, si alguien quiere jactarse, que se jacte solamente en el Señor. Primera de Corintios 1:31. La salvación de las buenas obras, versículo 10. Después de decir que nuestras obras no pueden salvarnos, Pablo señala la importancia de las obras. No quiere que pensemos que las obras no son importantes, a fin que las obras simplemente no son la raíz de nuestra salvación, son el fruto de nuestra salvación. Juan 15:8, Tito 2:14. Los reformadores solían decir: solo la fe justifica, pero la fe que justifica nunca debe estar sola. No nos salvamos por la fe, por las obras, sino por una fe que actúa. Tenemos una fe viva, una fe que funciona. Ahora que pertenecemos a Dios, Dios trabajó en nosotros y nosotros para que Él pueda trabajar a través de nosotros. Pablo dice que somos una obra, versículo 10. Pablo, para la obra, el poema, puede ser en donde viene la palabra poema. La palabra se usa para referirse a cualquier obra de arte, como una estatua, una canción, una obra arquitectónica, una pintura o un poema. Solo se utiliza una vez más en el Nuevo Testamento, en Romanos 1:20. Se refiere a la creación material de los cielos y de la tierra, que muestra la gloria de la creación material de Dios. Pero esto es una nueva creación llamada pecadores salvados. Ellos declaran la gloria de la creación espiritual de Dios, 2 de Corintios 5:21, porque somos hechura de Dios en Cristo Jesús. La gente debe ver nuestras obras y decir: esto es obra de Dios. Jesús dijo: así brilla la luz en ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Mateo 5:16. Pablo añade que fuimos creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, en las cuales Dios preparó de antemano para que anduvieran en ellas. Versículo 10. Al igual que nuestra conversión y nuestro crecimiento espiritual tiene lugar en Cristo Jesús, al estar unidos a Él tenemos vida, y esa vida conduce a las buenas obras. En los capítulos 5 y 6 detallan cómo se destacan estas obras. Lutero escribió de una manera sucinta y poderosa la relación entre la fe y las obras. Por favor, preste atención. La fe, sin embargo, es una obra divina en nosotros, no cambia, nos hace nacer de nuevo en Dios. Juan 1. Mata al viejo Adán y hace hombres totalmente diferentes, de un corazón y un espíritu y una mente y poderes, y trae consigo el Espíritu Santo. Esta fe, que es una cosa viva, ocupada, activa, poderosa, por eso es imposible que no haga buenas obras necesariamente. No pregunta ni hay buenas obras que hacer, sino que antes que sugiera la pregunta ya las ha hecho, siempre las está haciendo. Martín Lutero. De hecho, en el instinto que tiene una vida nueva es nacer de las buenas obras, en la casa, en el trabajo, en todas partes, para la gloria de Dios. Pablo dice que estas obras son y han sido preparadas de antemano. Dios en su soberanía tiene una mente de buenas obras. Cuando nos eligió para la salvación y planteó que anduviéramos en ellas, ponga atención en la última línea y compárale con el versículo 2, en los cuales anduvieron. Esta es una forma de inclusio o cierre del libro. Hemos hecho el bucle completo. Antes andábamos en las tinieblas, siendo controlados por el mundo, por la carne y el diablo, pero Dios nos dio vida a través de la fe en Cristo, y ahora estamos caminando en Cristo haciendo buenas obras. Conoce esta gracia, que puede identificarse con John Newton, autor de la Sublime Gracia, la canción que dice: no soy lo que quería ser, que sea imperfecto y deficiente, no soy lo que deseo ser, aborrezco lo que es malo y me apego a lo que es bueno. No soy lo que espero ser. Pronto dejaré de lado toda la mortalidad, y la mortalidad todo pecado y de imperfección. Sin embargo, aunque no soy lo que quería ser, ni lo que deseo ser, ni lo que espero ser,
Puedo decir verdaderamente que yo no soy lo que una vez fui, un esclavo del pecado y de Satanás, y puedo unirme de corazón al apóstol y reconocer por la gracia de Dios que soy lo que soy. Gracias, queridos hermanos. Si Dios lo permite, estaremos en una nueva enseñanza con cada uno de ustedes. Bendiciones.